Desde hace más de 3000 años, el hombre ha sentido la necesidad de dejar su huella a través de signos, símbolos, grafías. Esta necesidad va mucho más allá de un mero afán de comunicación. Es un deseo de permanecer y de dejar una impronta personal e imborrable en la historia. Los manuscritos que han sobrevivido al implacable paso del tiempo y han llegado hasta nosotros son leales mensajeros de esa huella. No contienen solo simples letras, son también eco de voces y almas perdidas. Espejos de la personalidad inigualable de aquellos que los escribieron. Yo, la escritura, he sido y soy el retrato palpitante y fiel de todos aquellos personajes que con su mano, con su pluma y su tinta, me trazaron y me dieron vida. Te invito a seguirme en este fascinante viaje a través de mi constante evolución a lo largo de la historia. A sumergirte conmigo en las entrañas de singulares manuscritos para conocer cómo he retratado las distintas épocas vividas por la humanidad. Y cómo he reflejado el carácter y las emociones de los grandes personajes que en ellas vivieron, sintieron, soñaron y escribieron. Quizás sin mí nunca hubieran sobrevivido a la memoria de los tiempos. La voz de la escritura de la historia. Vamos a dedicar este capítulo a una mujer excepcional, a una mujer sorprendente, fascinante y única, a una mujer inusual. Fue una mujer que no solo enamoró a sus contemporáneos en el siglo XVI, sino que también aún hoy sigue enamorando a muchos y teniendo seguidores por todo el mundo. Estamos hablando de Santa Teresa de Jesús. Ella fue una mujer que pasó a la historia no solo por su carisma, por su personalidad carismática, sino también por todas las facetas de su vida en las que destacó. La conocemos como una de las grandes místicas, también la conocemos por su faceta escritora, prolífica escritora, también por ser una gran empresaria, emprendedora, como diríamos hoy, y podríamos añadir también que fue una gran feminista. Fue además uno de los personajes más influyentes del Siglo de Oro. De hecho, es la única mujer que aparece en la fachada de la Biblioteca Nacional de España, en uno de los medallones que adornan la fachada, rodeada de hombres contemporáneos, todos de ella, como pueden ser Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca. Vamos a empezar haciendo un brevísimo recorrido por lo que fue la vida de la santa, un poco para encuadrarla dentro de su época y poder entender así mejor su personalidad. Y luego ahondaremos, por supuesto, en su personalidad, buceando entre sus letras, entre sus grafías, analizando numerosos manuscritos que nos ha legado, tanto libros como cartas, manuscritos y autógrafos todos, para descubrir todos los matices de su perfil psicológico y descubrir a la mujer que había detrás de la santa. Os invito a este fascinante viaje una vez más de la mano de la grafología. Teresa nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. Sus padres, Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz de Ahumada, la llamaron Teresa por su abuela materna, Teresa de las Cuevas. Su abuelo paterno, Juan Sánchez, era comerciante y judío converso, por lo que el padre de Teresa se vio obligado a comprar una hidalguía. De este modo, y cobijada bajo el apellido Cepeda, la familia se trasladó a vivir a Ávila. Desde niña, Teresa destacó tempranamente por su amor a la lectura. Llenaba su cabeza de pájaros con los libros de caballerías que leía su madre. Le fascinaba también leer vidas de santos, y a tanto llegó su entusiasmo por ellas que planeó, junto a su hermano Rodrigo, su ida a tierra de moros para dejarse decapitar como mártires. Por fortuna, un familiar logró impedir tal fechoría, deteniéndoles en el puente que conducía a las afueras de la ciudad y llevándoles de nuevo hasta su casa.
Este episodio no solo deja fe de la temprana inteligencia y madurez cultural de la niña, sino también de su espíritu inquieto, rebelde y revolucionario, de su creatividad y su infinita capacidad de iniciativa. Pero no podemos adentrarnos en la personalidad de Teresa de Jesús sin entender primero cuál era el papel de la mujer en aquel siglo ingrato que le tocó vivir. Para la joven Teresa, la única perspectiva de vida era la de hacer un buen matrimonio y procurar descendencia a la familia. Había visto a su propia madre dar a luz a 10 hijos en 18 años y morir de parto, siendo aún joven cuando Teresa tenía solo 13 años. Por ello, es comprensible que la mera idea del matrimonio produjese un profundo rechazo en el impetuoso corazón de la muchacha. Cuando Teresa ingresó en el convento de la Encarnación tenía 20 años. Tal vez, en un principio, no fue una auténtica vocación religiosa lo que la condujo hasta allí, sino la posibilidad de poder leer, escribir, estar sola y librarse además de las obligaciones de un matrimonio impuesto. En la Encarnación se seguía la regla mitigada del Carmelo de 1453. Las hermanas contaban en la casa con ciertas y nada despreciables comodidades, no se vivía mal del todo. Pero en unos años el ambiente del convento se enrareció. Comenzó a haber sobresaturación de monjas y empezaron las diferencias de clases y las envidias debidas en gran parte a las desigualdades económicas. La vida de recogimiento y oración perdió su sentido más profundo y en la mente despierta y resolutiva de Teresa se empezó a fraguar la necesidad de un radical cambio. Comenzó entonces a dar pasos en pos de un proyecto para la fundación de un nuevo convento que se rigiera por la primitiva regla del Carmelo: absoluta clausura y riguroso silencio, una vida de eremitas dedicados a la oración, un convento de pobreza en el que las monjas vivieran de su trabajo confiadas únicamente a la voluntad de Dios. En julio de 1563 repicó por primera vez la pequeña campana del convento de San José. En el interior de las murallas, esta fue la primera fundación de Santa Teresa, la primera de las 17 fundaciones que acometió aquella monja emprendedora extraordinaria, y que constituyó también una fundación de sí misma como mujer nueva, ya que fue entonces cuando Teresa de Ahumada pasó a llamarse Teresa de Jesús. A partir de ese momento podríamos decir que nace una nueva Teresa, esa monja andariega que no paraba de viajar, esa monja empresaria, esa mujer empresaria, emprendedora, incansable. Resulta fascinante cómo una mujer sola pudo hacerse oír, pudo levantar su voz en un mundo dominado por los hombres. Debía poseer, sin duda, una personalidad arrolladora, fascinante y tremendamente seductora. Vamos a tratar de descubrir su personalidad a través del estudio grafológico de su escritura, pero antes nos conviene ver a Teresa desde la perspectiva de las circunstancias vitales íntimas que la rodearon a lo largo de esta etapa de su vida. Teresa era una mujer seductora, extremadamente carismática, con un particular magnetismo que no dejaba a nadie indiferente. Su talento para las relaciones públicas y la negociación era sorprendente. Tenía un don especial para granjearse amistades, incluso de entre sus más acérrimos enemigos. Se relacionó con todo tipo de clases sociales, desde las más altas esferas de la nobleza, pasando por banqueros y mercaderes, hasta el campesinado más pobre. Y a todos trataba por igual, con su sencillez, humildad y naturalidad innatas. Era mujer y era inquieta, y ni lo uno ni lo otro estaba bien visto con los ojos de la sociedad del siglo. Esta cualidad de inquietud, de intensa actividad, de correcaminos imparable, curiosamente se contradice con un proyecto de empresa en el que la clausura, el encierro, el silencio y la oración eran la seña de identidad. Era una mujer muy sola, que se sentía decepcionada e insatisfecha por una realidad que le resultaba insuficiente, por un tiempo que le había tocado vivir,
pero en el que no se sentía correctamente ubicada. Es esta insatisfacción perenne la que la lleva a emprender un proceso de búsqueda que comienza en un viaje hacia el interior de sí misma. Y en esta visión introspectiva surgen problemas y contradicciones. Para solventar unos y otras se aferra a 3 vías principales de escape: la creatividad, Teresa escritora; la actividad, Teresa fundadora; y la espiritualidad, Teresa mística. Era una persona de avanzada edad y además enferma. Una mujer de casi 50 años hace 5 siglos podría compararse con una anciana de al menos 70 en nuestros días. El empeño y el coraje de Teresa a su edad se consideraba inconcebible en su época, y sus espontáneas ocurrencias debían dejar boquiabierto a más de uno. Los caminos y las trochas de la árida Castilla, con sus solanas de verano y sus heladas en invierno, hacían de los viajes largas, duras e insoportables jornadas, incluso para los más intrépidos y aguerridos viajeros y comerciantes, cuanto más para una mujer de edad avanzada y además enferma. La economía no era buena y apremiaba una mano experta para realizar la gestión. Una mujer gestora, gran negociadora, en medio de un puñado de monjas debía resultar inaudito. Pues bien, de entre este puñado de incómodas circunstancias surge una mujer con un temperamento arrollador y un carisma sin igual, hasta el punto de arrastrar seguidores no solo en su tiempo, sino a lo largo de más de 5 siglos. ¿De dónde provenía su fuerza? Ella es, sin lugar a dudas, uno de los mayores ejemplos de fuerza de voluntad, tesón y perseverancia que nos ha dado la historia. Un ejemplo sin par de productividad, fortaleza y seducción. Para Masinri, el legado manuscrito de Santa Teresa ha llegado hasta nuestros días completo y prácticamente intacto, desde su mano directamente para nuestros ojos. Todos sus libros manuscritos, numerosas cartas autógrafas dirigidas a los destinatarios más diversos y que se han conservado casi milagrosamente hasta nuestros días como testimonio histórico y cultural de extraordinario valor. Pensaba contaros yo personalmente cómo escribía Santa Teresa, pero he pensado que mejor os lo cuente uno de los grandes expertos que ha habido, no solo en Santa Teresa como su vida, como su obra, sino también como grafólogo. Fue un gran grafólogo que tuvo la posibilidad de analizar los manuscritos y las cartas de la santa. Me refiero al padre Tomás Álvarez, recientemente fallecido. Por eso os quiero dejar este extracto de una conferencia que impartió él. La he recuperado para este documental, adaptándola un poquito y queriendo también que este fragmento vaya también como un homenaje hacia él. Si posible fuera, sorprenderla en vivo mientras está trabajando en uno cualquiera de sus escritos. Entrar de puntillas en su celda de San José, tan repleta de recuerdos, tan acogedora, tan minúscula, 3 metros por 3 metros. Pues ahí, en esa celdita pequeña, escribió ella casi todo lo que escribió. Por entero, el libro de la vida, 2 veces el camino de perfección, gran parte de las fundaciones y de las moradas. Ahí compuso los poemas para celebrar la fiesta del alma. Ahí compuso también las coplas para alegrar la comunidad, sus clamores a Dios en las exclamaciones, y ahí escribió cartas y cartas y más cartas. Escribanía, en esa celdica, le sirve una repisa algo saliente en la pared bajo el alféizar de la ventana, un cuadrado de 2 o 3 palos. Por asiento, utiliza a la carmelitana el pollo de los propios calcaños, o a lo sumo un fragmento de corcho para sentarse en él y evitar así el polvo o la dureza o la frialdad de los ladrillos del pavimento. La pluma. La suya no se asemeja a nuestro boli. Es, como todas las de entonces, una gran pluma de ganso. Teresa vive en casa pobre, dice ella. No
no compra la tinta, la fabrica ella misma. El problema más serio, el tercer utensilio, se lo plantea el papel. Hay que acertar a escogerlo para que la tinta no se repase y haga elegibles las 2 páginas. Teresa escribe casi siempre en tamaño mayor, formato folio algo crecido, de buena calidad. Dice Gracián que escribía tan rápida como un escribano de oficio. El texto definitivo nace a la primera sin necesidad de una copia en limpio. Página llena, entre 60 y 70 líneas en el folio, en verso y reverso, entre 30 y 35 en cada página. Margen siempre recto a la izquierda y en líneas al final un poco sobreelevadas, indicando el optimismo del autor. Ella habla escribiendo. Si se equivoca en un dato o en una fecha, no la tacha, la retracta o la desdice a renglón seguido, exactamente como haría conversando. Ni mayúsculas ni signos de puntuación. Cada página es una parrafada sin tropiezos. Será difícil encontrar en cualquiera de sus páginas un vocablo tachado, si está tachado es de una mano ajena, o un titubeo de expresión. La escritura de Santa Teresa se encuadra en el estilo de la humanística cursiva corriente. Se trata de una escritura muy particular, original y fácilmente reconocible como de mano de su autora. Destaca por la presencia de un intenso movimiento y fuertes sacudidas en la ejecución de las grafías, reflejo de su potente llama interior y de su extrema sensibilidad. Las letras son de tamaño grande y expansivo, con un carisma propio que deja huella, que se deja ver. Destaca también por el particular cuidado de los márgenes y el meticuloso respeto a la caja de escritura. En contraposición a estos márgenes perfectos, destaca el espaciado irregular y descuidado entre palabras, hecho que dificulta un tanto la legibilidad del escrito. A esto se suma la casi total ausencia de separación entre frases. No utiliza puntos, ni comas, ni admiración, ni interrogación, ni tildes, y el único signo de puntuación empleado es una barra transversal, a veces incluso 2 o 3, tanto al final como al comienzo del párrafo. La sensación que provoca es la de un texto escrito a borbotones, desbocado, sin pausa, con una espontaneidad admirable, aunque un tanto sofocada y nerviosa. Otro rasgo singular es que todos los textos están escritos en letra minúscula. También destaca el ascenso mantenido de los renglones o la línea recta flexible con un ligero ascenso al final, que, como veremos al remontar el estudio grafológico, es un genuino reflejo del entusiasmo, el optimismo y la llama vital tan característicos de la santa. En cuanto a la firma, sorprende el carácter totalmente secundario que le da usualmente en relación al texto de las cartas. Teresa aprovecha al límite el espacio del papel y deja la impronta de su firma en el extremo inferior, a veces de modo casi imperceptible, con un tamaño de letra menor y las grafías más apretadas que la escritura fluida y extendida del resto del escrito. Al contrario que en el texto, no se manifiestan en la firma rasgos de carisma ni orgullo, sino todo lo contrario, humildad y sumisión. Se observa concretamente un gesto de humildad y sencillez en la ejecución de la T inicial como minúscula. El yo íntimo y personal de la santa, la firma, se revela así claramente en rasgo de inferioridad con relación a su yo social y profesional, el texto. Esto refuerza un tanto y de forma muy llamativa su sentido de la responsabilidad y de la misión, que deja a la Teresa mujer, que se definía a sí misma como monja ruin, en un revelador segundo plano. Las grafías más características que podemos observar son R doble en forma de H mayúscula prolongada en sus extremos, F con trazo similar a una F mayúscula, S mayúscula al inicio de palabra y S media en forma de F, L y D con bucle marcado en las ampas, signo que suma creatividad al conjunto gráfico. Para el fonema I se alternan 3 grafemas, I, J e Y. La puntuación precisa en I y J refuerza la capacidad de atención a los detalles de la mano escritora. Empleo libre de C, Z y C cerilla. En la última siempre separa la C de la virgulilla.
Gesto tipo con garra de gato, especialmente en la H o S final, rasgo significativo de acaparamiento material y tendencia al disfrute de los placeres mundanos. T con barra media inclinada hacia abajo, uno de los signos de terquedad. Óvalos sobrealzados y abiertos por arriba que manifiestan seguridad en sí misma y expansión comunicativa, facilidad para expresar los propios sentimientos y cierta capacidad admirativa o tendencia a la credulidad. Ligados libres ST, TR, NT o NP. Presencia de abundantes ligados altos que manifiesta, junto a otros signos, la extraordinaria capacidad de lógica y el notable pensamiento estratégico de la santa. Llegó el momento de conocerla mejor, a ella, a la Teresa más íntima, leyendo entre líneas, buscando en el espejo de sus letras su auténtica personalidad, su verdadera forma de ser. La escritura de Santa Teresa nos la revela como una explosiva mezcla de espontaneidad expresiva, creatividad, motivación, tenacidad y entusiasmo. El tamaño grande y expansivo de sus grafías, así como los reducidos tramos de unión entre palabras y el coligamento agrupado entre letras, manifiestan la presencia de un carácter extravertido, abierto, extremadamente social y muy afectivo. Teresa necesitaba de las personas y las personas la necesitaban a ella, en una estrecha relación de afecto y generosidad mutuos. A todos trataba por igual, sin distinciones, con sencillez, sin máscaras, con completa naturalidad, cercanía, llaneza y la más profunda humanidad. Que no dejaba de tratar con aquellas tan señoras, que muy a mi honra pudiera yo servirlas con la libertad que si yo fuera su igual. Sus letras se dejan ver claras y con huellas bien marcadas, evidenciando su singular carisma y sus deseos de marcar presencia y hacerse notar. Teresa era incapaz de pasar desapercibida, su prestancia era la de un remolino, completamente arrolladora. La altura sobrealzada de sus letras marca el predominio del orgullo, de un ego poderoso, seguro de sí mismo, que a algunos inspiraba admiración, pero para otros podía llegar a aparentar incluso cierta arrogancia o prepotencia. Esto, unido a la forma angulosa del escrito y a la marcada presión en sentido vertical, deja huella de su fortaleza vital y emocional, del mismo modo que evidencia un temperamento recio y difícil de contrariar. Lo curioso es que este aspecto se compensa con una innata humildad personal reflejada en la ausencia de mayúsculas o presencia de estas pero con altura rebajada, y también en una firma de tamaño menor que el texto y con iniciales igualmente minúsculas. Simple y llana humildad bajo una apariencia de mujer intensa que parecía pretender comerse el mundo. Poseía un magnetismo sorprendente. Era una líder nata. No podría decirse que fuera autoritaria, pero sí cabezota, tozuda, terca como una mula. Como se le metiera algo en la cabeza era muy difícil hacer que cambiara de opinión. Tenía que salirse con la suya a toda costa, pesase a quien pesase. Podría parecer en un principio que hacía caso a los consejos de los demás o a las órdenes que debiera obedecer, pero en realidad luego hacía lo que le venía en gana y no dejaba lugar a réplicas sobre sus decisiones o actuaciones. A la hora de perseguir sus propósitos, en su trato y negociación con los demás, podía incluso resultar hasta cansina y pesada. Tenía una voluntad de hierro, era constante en extremo, perseveraba en sus quehaceres y proyectos aun en contra de todo esfuerzo que pudieran suponerle o inconvenientes que pudieran surgir. Sorprende en el conjunto escritural la ausencia casi total de enmiendas. Esto evidencia la singular y sobresaliente fluidez verbal y escrita de la autora. La inclinación vertical vibrante de las letras demuestra el equilibrio emocional, la cautela en la acción y la extrema sensibilidad hacia el entorno y hacia los demás. Era una mujer altamente eficiente, a la que le podía cundir muchísimo el tiempo y el trabajo, apta para realizar múltiples tareas al mismo tiempo y con gran capacidad para estar realizando una función y tener ya el pensamiento puesto y la mente huyendo hacia nuevos planos de acción y futuros proyectos.
No era amiga de términos medios, para ella era todo o nada, y sentía manifiesto desprecio hacia las muestras de debilidad o bajeza. Si se manifestaba floja, en ocasiones no era más que para justificar su mal considerada condición de mujer y seguir adelante con firmeza y a contracorriente con sus empeños. Teresa era una mujer menesterosa y capaz de prestar atención y cuidar al más minucioso detalle todo aquello con lo que se comprometía o se traía entre manos. Poseía un alto sentido del compromiso y de la responsabilidad, tanto para con las obligaciones en las que se embarcaba como para atender a aquellos que la rodeaban en sus relaciones de negocios o de amistad. Era una mujer flexible, capaz de adaptarse enseguida y con facilidad a cualquier tipo de situaciones o de giros inesperados del destino, abierta a escuchar y entender a aquellos que la rodeaban. Poseía una mente brillante, quizás no diríamos que fuera inteligente, pero era admirablemente resuelta, listilla y espabilada. Su escritura trasluce una mente despierta, ágil, en constante ebullición, con una tremenda capacidad de razonamiento estratégico y de creatividad. Entre otros rasgos gráficos, es revelador de este aspecto el coligamento agrupado interletras y en concreto la abundancia de ligados altos. Teresa se interesaba por todo tipo de temas, de distintos ámbitos. Era curiosa, sagaz y astuta, no perdía comba de nada, sabía improvisar y resolver con presteza cualquier situación. Esta fecundidad intelectual también se aprecia en la fluidez de sus escritos sin apenas titubeos ni correcciones. Escribía rápido pero segura, lo que indica que su pensamiento iba adelantando a la mano cuando escribía, con un hilo argumental de fluir continuo y una portentosa capacidad para generar ideas e improvisar sobre la marcha. Las palabras decrecientes, esto es, que se afinan de principio a fin, son otra de las expresiones de su inteligencia aguda, su fina observación y su ojo clínico. Revelan además una poderosa empatía. Era también una mujer con una desarrollada inteligencia emocional. Podía aparentar dureza de carácter, pero era tremendamente sensible para consigo misma y también para captar, entender y saber tratar las emociones de los demás. Era decidida pero no irreflexiva, aparentaba ser visceral y apasionada, pero sabía equilibrar con sensatez sus pulsiones pasionales con cordura y prudencia. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. En ocasiones podía verse arrebatada por algún que otro golpe de mal genio, sobre todo en casos de desesperanza cuando las cosas no salían como esperaba. Su tozudez provocaba que en ocasiones se rebelase contra ella misma o contra esas debilidades que ella bien reconocía y trataba de justificar constantemente. En su temperamento se combinan y compensan de forma extraordinaria el dictado de la razón frente al impulso de los sentimientos, de modo que aquella sabe serenar, disciplinar y templar a estos. Junto a su creatividad fuertemente desarrollada, destacan las lógicas tendencias espirituales que el propio nombre de Teresa de Jesús a todos nos lleva a pensar. Pero, curiosamente, su escritura revela la esencia de una mujer más terrenal y práctica que espiritual. El predominio de jambas sobre hampas indica que la santa tenía los pies muy bien puestos sobre la tierra y sabía pisar firmemente y moverse con resolución sobre los terrenos de este mundo, gozando, en la medida de sus posibilidades, de satisfacer las más instintivas y humanas necesidades. Pues hijas mías, no haya desconsuelo cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores. Entended que, si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y exterior. Aparecen algunas garras en la parte inferior de algunas letras, especialmente en la H, y sutiles rasgos regresivos indicativos de tendencia al acaparamiento de signo material o económico. Llama la atención la poderosa capacidad de orden y de organización que tenía la santa.
Esto se manifiesta en un disciplinado cuidado de ambos márgenes. Por último, cabe destacar la naturaleza optimista de Teresa y esa capacidad para sobreponerse de las dificultades resurgiendo como un ave fénix. Su actitud motivada y optimista hasta el mismísimo final de su aliento. Este aspecto se aprecia en el ligero ascenso de los renglones sostenido en todos sus escritos, incluso en los de sus últimos años. Sus armoniosas letras, extraordinariamente ricas en matices, trazan, en definitiva, una personalidad polivalente, colorista, única, tan admirable como irrepetible. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Sin herir dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh nudo que así juntáis dos cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, porque atado fuerza dais a tener por bien los mares. Juntáis a quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. Engrandecéis vuestra